Puede que la hayas leído en un blog o en un libro referente a videojuegos. Tal vez la hayas oído en alguna entrevista o en una conversación con tus amigos. Mecánicas. Entonces todo el mundo asiente y la vida sigue adelante. Nadie duda cuando habla de conceptos como personaje, escenario o música. Nadie duda cuando habla de mecánicas y tal vez deberíamos empezar a hacerlo. En este vídeo trataré qué son las mecánicas, sus características y sus particularidades. Debido a su continuada malinterpretación, me centraré en la investigación académica referente a videojuegos, como los trabajos de Ralph Koster y Katie Salen y Eric Zimmerman. Esto ayudará a señalar qué son exactamente las mecánicas de un videojuego, qué tipos de mecánicas pueden determinarse y cómo deconstruirlas para facilitar su diseño, estudio y clasificación. Aclarado esto, partamos del artículo sobre el MDA por Robin Hunek, Mark LeBlanc y Robert Zabek, de enorme peso en la investigación de videojuegos. De 2001 a 2004, Robin Hunek, Mark LeBlanc y Robert Zabek realizaron una serie de conferencias que culminaron con la publicación de un artículo cuyo objetivo era establecer una metodología para analizar y diseñar videojuegos. Según este criterio, mecánicas son los componentes de un videojuego a nivel de algoritmos y representación de datos, pero también las define como las varias acciones, comportamientos y mecanismos de control otorgados al jugador dentro del juego. Algoritmos y representación de datos hacen referencia a información almacenada, como variables o coordenadas de posicionamiento, es decir, código fuente. De por sí esto es enorme, pues el artículo no establece distinciones dentro de este campo. Aún así, también define mecánicas, como las varias acciones, comportamientos y mecanismos de control otorgados al jugador, es decir, las acciones del jugador son mecánicas, pero también la programación detrás de estas acciones y del funcionamiento del videojuego en general. Por otro lado, mecanismos de control es aquello cuya función es condicionar el comportamiento del jugador, lo cual puede ser música, sonido, animación, historia, controles, diseño de niveles. Y por si fuera poco, mecánicas también son comportamientos, lo cual podría entenderse de tres maneras. El modo en el que el jugador reacciona frente a una situación dependiendo de los factores presentes, cómo tus acciones interactúan con los elementos del juego, o puede entenderse comportamientos como el funcionamiento general del videojuego a partir del código fuente. Los conceptos englobados en mecánicas por el MDA son importantes y podrían entenderse como los componentes clave de un videojuego agrupados en un concepto llamado mecánicas. El problema, en este caso, es que mecánicas sería un conglomerado de conceptos gigantescos, diluidos en un solo término que amenaza con obviarlos. Ahora bien, ¿es esta la única interpretación del concepto de mecánicas? El concepto de mecánicas del MDA es una amalgama de conceptos titánicos, fácilmente obviados, vagamente definidos y sin ninguna relación clara entre ellos. Si alguien dijese mecánicas, ¿a cuál de todos estos conceptos se estaría refiriendo? Toda línea de programación, toda acción, cada campo de diseño carece de identidad debido a esta sobresimplificación innecesaria. Una metodología debe facilitar una tarea, no complicar la comunicación ni provocar confusión. Problema visible al buscar información de terceros sobre el MDA, quienes citan el artículo sin añadir una explicación posterior, o haciendo caso omiso a partes del propio concepto como mecanismos de control o comportamientos. Aun con todo, y aunque terriblemente problemático, el concepto de mecánicas del MDA ofrece una pista sobre qué son en realidad las mecánicas. Mecanismos de control pertenece a diferentes campos de diseño, y algoritmos y representación de datos se refieren a código fuente. ¿Pero qué hay de acciones? Efectivamente, si echamos un vistazo a publicaciones posteriores, concretamente el blog de Ralph Koster y el libro Rule of Play por Katie Salen y Eric Zimmerman, podremos comprobar que mecánicas está profundamente relacionado con las acciones del jugador. Según Ralph Koster, y sin entrar en detalles para facilitar la comprensión, saltar es una mecánica, y saltar en un enemigo es también una mecánica que incluye la propia mecánica de saltar. No obstante, este esquema no ayuda a estudiar ni a diseñar mecánicas, solo a representarlas en su contexto. Es posible que exista una manera diferente de deconstruir las mecánicas, una que ayude a estudiarlas y a facilitar el diseño de mecánicas, tanto nuevas como ya existentes. Si nos basamos en la información obtenida por Ralph Koster, una mecánica se compone de una acción,
y de su capacidad para interactuar con elementos del juego, desde el propio jugador hasta personajes, obstáculos y escenarios. Sin embargo, existe una tercera parte obviada en este esquema: la reacción originada por la interacción. De este modo, una mecánica se compone de estas tres partes. Si una acción no interactúa con ningún elemento del videojuego, no provocará reacción, y por lo tanto no es una mecánica, solo una animación. Sin acción, no habrá posibilidad de interactuar ni reacción. Por lo tanto, una mecánica siempre necesita estas tres partes. No obstante, en muchos videojuegos existe la mecánica de recoger objetos, y sin embargo en algunos de ellos no parece haber una representación animada de la acción, sino un objeto desapareciendo y un jugador suponiendo que lo ha cogido. Esto quiere decir que una acción sin animación sigue siendo una mecánica, cuya acción es definida según el elemento con el que se interactúa y la reacción que se provoca. La animación solo otorga información al jugador para facilitar la identificación de la mecánica y cómo emplearla. Una vez definido y aclarado el concepto, es hora de resolver las incógnitas una a una. En primer lugar, ¿son todas las mecánicas iguales o es posible clasificarlas? Para establecer un método de clasificación, debemos apoyarnos en un factor común a toda mecánica. Esto podría ser la naturaleza de la acción, como mecánicas de lucha y de percepción, la situación en la que la acción es cometida, teniendo en cuenta los elementos con los que interactúa, como mecánicas de combate y de exploración, o la reacción originada por la interacción de la acción con un elemento. Ahora bien, ¿cuál de estos factores en común sería una base adecuada para un criterio aplicable a todo juego existente? Dependiendo de la situación, las mecánicas podrían ser de viaje, combate, interacción social, obstáculos. Sin embargo, ¿cómo clasificarías las mecánicas del solitario, un juego cuya única situación no es fácilmente definible? Podríamos añadir una situación referente a cartas o juego de mesa, pero este tipo de juegos no tienen por qué asociarse a esta situación o ser similares, como Magic the Gathering, Dominó o Monopoly. A su vez, videojuegos como Undertale presentan situaciones de combate e interacción social. Pero ¿qué clase de situación es esa en la que el jugador interactúa pacíficamente en un encuentro? Aunque muchas veces, claro, el tipo de situación es subjetivo al jugador y en parte único en cada videojuego, y esto es algo en lo que no podemos confiar como base para clasificar mecánicas. Por otro lado, si tenemos en cuenta la naturaleza de las acciones, podríamos clasificarlas en mecánicas de movimiento, hostiles, de socialización, de comercio, de percepción, de creación y un largo etcétera. Algo como esto podría servir para clasificarlas, pero tal vez no sea lo más adecuado. Llegados a este punto, comprobemos cómo pueden clasificarse las mecánicas teniendo en cuenta la reacción resultante y si ofrecen una mejor propuesta a la anterior. Si basamos la clasificación en reacciones, debemos distinguir todas las posibilidades. De este modo, considero que una acción puede llegar a provocar hasta un total de 4 reacciones: crear algo, cambiar algo, eliminar algo o forzar algo a que realice una acción. Partiendo de esto, podemos clasificar las mecánicas en 4 tipos. Las mecánicas que crean algo son mecánicas de creación, como construir edificios o invocar aliados. Este tipo de mecánicas suelen estar enfocadas a crear un elemento ajeno, ya que técnicamente el jugador no puede crearse a sí mismo si ya existe, y no puede crearse si no existe, pero no creo que sea del todo imposible. Las mecánicas que cambian algo son mecánicas de alteración, cuyo objetivo es modificar cualquier tipo de parámetro asociado al elemento con el que se interactúa. Dirigidas a un elemento ajeno, tenemos empujar para cambiar coordenadas o magia para alterar la apariencia. Dirigidas al jugador, cabe destacar toda acción que provoque movimiento, como caminar y saltar para cambiar coordenadas, o agacharse y correr, lo que modifica parámetros como velocidad y otorga nuevas capacidades. Las mecánicas que eliminan algo son mecánicas de eliminación, cuyo uso implica la desaparición del elemento con el que se interactúa, como coger un objeto.
Finalmente, las mecánicas que fuerzan algo a realizar una acción son mecánicas imperativas. Dirigidas a un elemento, podemos señalar que un personaje converse al activarlo, interactuar con puertas o que un bloque otorgue una moneda. Dirigidas al jugador, cabe destacar la mecánica de usar objetos, lo que provoca que el jugador realice una acción perteneciente al objeto, como los juegos clásicos de Zelda. Con los resultados obtenidos, ¿qué criterio es mejor? ¿La clasificación de mecánicas por su naturaleza o por su reacción? A simple vista y a pesar de sus inconvenientes, clasificar mecánicas por su naturaleza parece la opción más natural y fácilmente comprensible por todos. No obstante, clasificarlas por su reacción ofrece un mayor potencial a la hora de diseñar y estudiar mecánicas. Para diseñar mecánicas, basarse en la naturaleza de la acción limita enormemente el proceso creativo. Hablar para socializar. Saltar para moverse. Disparar para combatir. Pero centrándonos primero en la reacción deseada, la acción será mucho más original al no contar con estos límites. La relación entre una acción y sus reacciones es cualquier cosa que puedas desear, creando situaciones inimaginables en la vida real. Hablar para combatir. Disparar para moverse. Saltar para que un elemento realice una acción. Si se conoce el elemento con el que interactuar y después el resultado deseado de la interacción, solo queda determinar la acción que dará comienzo a todo el proceso y cómo se visualizará, sin las limitaciones que implica la naturaleza de la acción o la situación en la que puedas encontrarte. Dediquemos este apartado a profundizar en 5 apuntes sobre las mecánicas. En primer lugar, 2 mecánicas diferentes no deben provocar las mismas reacciones si están destinadas a interactuar exactamente con los mismos elementos. Para solucionar esto, basta con cambiar las reacciones, los elementos o ambos de una de las mecánicas. Sin embargo, esto mismo puede no cumplirse si ambas mecánicas son diferentes en otros aspectos, como velocidad de animación y daño infligido en videojuegos de lucha u otros videojuegos competitivos. En segundo lugar, si 2 mecánicas provocan las mismas reacciones en los mismos elementos, pero una de ellas es capaz de interactuar con otros elementos mediante otros tipos de reacciones, la otra mecánica corre peligro de ser ignorada. Misma solución que el caso anterior y misma situación en videojuegos competitivos. En tercer lugar, puede que una mecánica sea capaz de provocar un solo tipo de reacción, pero es posible que sea capaz de originar reacciones diferentes. Por ejemplo, la espada de Link puede alterar a un elemento reduciendo su salud o alterando sus coordenadas. En cuarto lugar, no todas las mecánicas son producto de apretar un botón. En Ocarina of Time, saltar tiene lugar cuando el jugador corre hacia un borde si ciertas condiciones son cumplidas, como dirección y velocidad. En quinto y último lugar, una mecánica puede provocar varias reacciones simultáneas e incluso ser un híbrido de diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, la mecánica de comer en Pac-Man accionada por proximidad, cuando interactúa con una esfera grande, provoca la eliminación de este elemento y la alteración de los fantasmas. Por otra parte, mecánicas identificadas como hostiles suelen alterar los parámetros de salud de un enemigo, lo que puede llevar a su posterior eliminación. Estos son pequeños apuntes a tener en cuenta sobre las mecánicas. Es hora de concluir el vídeo, no sin antes tratar un tema enormemente discutido: las mecánicas de percepción. Dentro del método de clasificación, las mecánicas de percepción son mecánicas de alteración, adquiriendo su nombre debido a que alteran cómo el jugador percibe los elementos del videojuego. Modo detective en la saga Arkham de Batman, vista de águila en Assassin's Creed y el sentido auditivo en The Last of Us son algunos de los ejemplos más conocidos. Una gran opinión asegura que este tipo de mecánicas no son adecuadas porque facilitan enormemente cualquier tarea. No obstante, fácil no quiere decir erróneo, fácil quiere decir fácil, y eso no es malo. Sin embargo, las mecánicas de percepción son la manera perezosa de solventar problemas en el diseño de un videojuego, o incluso de provocarlos. El modo detective en la saga Arkham de Batman existe para acomodar y facilitar, probablemente demasiado, la misión del jugador. Por otra parte, Assassin's Creed cuenta con la vista de águila porque era la manera más fácil de que un jugador
pudiese reconocer enemigos y objetivos importantes, en vez de hacerlos llamativos de un modo más sutil. Imagina que debes infiltrarte en un palacio para detener a un criado que pretende atentar contra uno de 4 príncipes, de los cuales debes averiguar quién es el objetivo y quién el asesino, mediante pequeñas pistas que has obtenido al principio de la misión y otras que vas adquiriendo al comprobar zonas del palacio, al escuchar conversaciones a escondidas, al observar el comportamiento de guardias y criados, comprobando vestimentas y reacciones de los invitados, relacionando cada pista en tu cabeza. Sin embargo, los diseñadores optaron por una solución fácil en vez de apostar por un diseño más complejo que demandase cierto esfuerzo por parte del jugador. A su vez, The Last of Us pierde una oportunidad de oro para enfocarse en el diseño sonoro, de obligar al jugador a ubicar enemigos mediante el ruido. Pero en vez de eso, aprietas el botón y ves sus contornos a través de las paredes. Las mecánicas de percepción podrían considerarse la solución fácil, salvo por el hecho de que no son soluciones en absoluto, sino caprichos capaces de limitar y perjudicar todos los campos de diseño de un videojuego, impidiendo que lleguen a ser más de lo que nunca nadie imaginó. Como ya dije en mi vídeo sobre la pérdida de control, un videojuego existe para que el jugador actúe. Este control que el jugador posee se debe a las mecánicas que un videojuego ofrece. Si te interesa el tema, te recomiendo que eches un vistazo a las opiniones de los autores previamente presentados, pues cada uno cuenta con sus propias ideas, diferentes a las de este vídeo. No obstante, advierto sobre consultar materiales de terceros, ya que pueden no ser fieles al trabajo original. Dentro del ámbito académico parece haber consenso en cierta medida, pero esto no ocurre más allá. Lo que 2 personas entienden por mecánicas puede que no coincidan en algunos de sus aspectos, e incluso puede que crean saber con seguridad qué son, pero fallen al explicar el concepto una vez se dan cuenta de que no lo comprenden. El concepto de mecánicas es como el concepto de felicidad. Cada uno lo entiende de una manera, pero asumimos que nuestra interpretación es la correcta, cuando en realidad cabe la posibilidad de que no sepamos exactamente lo que es. Muchas gracias por estar aquí. Espero que hayas aprendido, disfrutado o al menos reflexionado sobre el tema. No pretendo forzar mis opiniones sobre nadie, sino que quien escuche mis palabras encuentre un incentivo para reflexionar. Espero ansioso tu opinión sobre el vídeo y su contenido en comentarios. Has estado escuchándome durante Dios sabe cuánto. Creo que es normal que ahora yo te escuche a ti. Y si crees que puede interesar a algún conocido, por favor no dudes en compartir este vídeo. Muchas gracias por todo. Ten un buen día. Adiós.